Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a hablar de la virtud de la interioridad en la vida de Jesús y nosotros que queremos imitarlo, pues tenemos que reflejarnos allí en ver lo reflexivo, lo contemplativo que era el Señor, lo sensato al enfrentar las realidades, especialmente la realidad de su propia persona. La intimidad se encuentra pues en lo profundo de la persona. ¿Y por qué? Porque es que cada persona tiene pues una parte espiritual, que es su inteligencia y su voluntad. Con su inteligencia debe reconocer la verdad, la realidad de las cosas, y con su voluntad pues ponerla por obra. Y eso lo debe llevar a tener una libertad muy profunda de saber escoger el bien y actuar de acuerdo a ese bien que busca, y el bien mayor es Dios. La vida pues es una tarea que nos muestra que debemos crecer diariamente, ahondar en nosotros, conocer nuestras capacidades, nuestros defectos, potenciar lo que tenemos de virtuoso, ir menguando en lo que tenemos de no tan bueno, de defectuoso, y es una tarea que se puede llevar con mayor o menor intensidad, y por lo tanto se puede crecer mucho o poco, pero todo parte de adentro hacia afuera, utilizando esa capacidad reflexiva que tenemos, porque es que si vivimos en la superficie, porque lo contrario a interioridad es superficialidad, vivir de lo externo y no meditar, no contemplar, no decidir, no poner en curso nuestra libertad, pues sería antagónico a la persona que está llamada a vivir en una libertad plena. O sea que todos debemos buscar tener una hondura, las realidades, contemplarlas, meditarlas y tomar posición ante ellas. Pero obviamente esa reflexión, hay que ser reflexivo, eso hace parte de la virtud de la interioridad, requiere criterios, requiere conocer la realidad como es. Y pensemos en Jesucristo, en su interioridad. Jesucristo vive hoy, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Conocemos pues que nació hace 2000 años, también su muerte, su resurrección, los hechos más destacados de su vida. Y nos preguntamos por su intimidad insondable, por su modo de pensar, por su modo de sentir, por sus motivos, su forma personal de estar en este mundo. Y ver cómo los hechos lo movían, lo conmovían y él actuaba. Pero también podemos ver que él era una persona que sacaba tiempo para reflexionar, él contemplaba las realidades y también tomaba tiempo para reflexionar. Antes de empezar su vida pública se retiró 40 días a hacer oración. Antes de elegir los 12 apóstoles pasó toda la noche en oración. Cuando estaba en sus grandes enseñanzas, predicaciones, temprano madrugaba a orar, y por la noche también se iba a orar. En muchos casos pasaba toda la noche en oración, como cuando mandó después de la multiplicación de los panes, mandó a sus discípulos coger una barca y él se fue al monte a orar, y después él volvió caminando sobre las aguas ya casi al amanecer. Una persona que meditaba, tenía interioridad, tenía un diálogo profundo con el Señor, porque Él es Dios Hijo y siempre tenía un diálogo con el Padre en el Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a ver es que si tú quieres evaluar si tienes interioridad, es cómo es tu oración. Dedicas todos los días un rato a hablar con Dios, a hablar con Él sobre las realidades tuyas, tu familia, tu trabajo, tu salud, lo que te preocupa, lo que te alegra. Obviamente la interioridad de Jesús, por ser hombre, fue creciendo
en los años de su vida en Nazaret, pues porque él como hombre iba creciendo en esa interioridad, en volverse más reflexivo y llevar a la oración toda su realidad, de su trabajo intenso y constante, las relaciones con los vecinos, con extranjeros, leer las escrituras como las leía, las meditaba, que eso es otro síntoma de buena interioridad, leer la Sagrada Escritura y meditarla. Jesús ahonda definitivamente en todas sus vivencias cuando estaba en el taller de Nazaret, y luego cuando está en su vida pública, pues lo hemos mencionado ya. Detrás pues de los hechos, palabras, viajes, milagros de Jesús late pues un corazón humano, libre, generoso, humilde, compasivo, sincero, fuerte, alegre, leal, prudente, justo y magnánimo. Pues son muchas virtudes que con paciencia iremos evaluando en esta serie. Y a través de su actuar se perciben la bondad y la misericordia, se manifiesta un corazón que acoge a todo hombre, y esto es importante porque si yo soy contemplativo, luego reflexivo, pues yo debo actuar en consecuencia como Jesucristo. Pero hay algo muy importante, y es que para una persona que vive bien su vida interior, porque así se llama la vida espiritual, porque es una vida que él descubre, un cristiano cuando está en gracia de Dios, descubre que hay una presencia de Jesucristo misteriosa en su corazón, y por eso es interioridad, porque él vive en mí, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, él y yo. Entonces tenemos que cultivar esa relación de Jesús en mí, misteriosa, pero está ahí. Y no es una presencia fría, rígida, no, es dinámica, activa, y eso es lo que se busca. Ahora, también está otro contraste, y es ser frívolo. Frívolo consiste, por el contrario, en vivir entretenidos con las cosas y los acontecimientos que nos rodean, con los fines apetecibles y los planes que aparecen tan distraídos con todo ello que se vive como si eso fuera todo, o sea, vivir en lo de afuera, vivir afuera, no vivir en el interior de uno mismo, no ser de alguna manera libre, porque pongo mi inteligencia, mi voluntad, hablo con Dios y luego actúo, y eso me va dando una felicidad y una alegría impresionantes, como así lo hacía Jesucristo. Definitivamente no se vive interiormente cuando los objetivos se cifran en planes inmediatos sin trascendencia alguna. Una persona que no vive su interioridad bien vivida es una persona que no tiene planes, que no revisa sus éxitos para agradecer, para ponerse mejores metas, pero tampoco revisa sus fracasos, sus errores, para ver cómo los corrige. A veces la gente, porque uno ve que la gente a veces, o uno mismo, sigue con los mismos defectos, no los mejora, pudiendo dar mucho más, no se queda allí como anquilosado, y es porque falta vida interior, porque Dios sí está ahí adentro para moverte, y tú te debes dejar mover por Él, porque lo que busca es tu felicidad y que aprendas a amar. No hay interioridad cuando la propia vanidad se hace el centro de la vida. Se vive con frivolidad cuando las relaciones interpersonales son superficiales, o sea, cuando no hay una amistad de fondo, buscando el bien de las otras personas, no hay una amistad. Uno busca tener amistad con las personas, pero es para servirles, para buscar que estén cerca de Dios y para que en lo humano también estén bien y que uno les pueda ayudar en la medida de lo posible. Y eso se ve cuando los demás pues no nos interesan de verdad, y cuando no se aceptan compromisos o se rompen fácilmente. Definitivamente el mundo no es un buen ambiente para nosotros vivir en la interioridad, tener esa virtud, porque recibimos miles de mensajes a toda hora intentando captar nuestra atención, y nosotros tenemos que tener una buena disciplina en la imaginación, en lo que vemos, porque tantas cosas nos abruman, porque nos podemos dejar llevar
Una persona que se deja llevar por lo que le llega todos los días, pues realmente al último no está viviendo su vida, y nosotros lo que queremos es vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra libertad, buscando el bien que queremos, dándonos cuenta de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Esta superficialidad pues también se refleja en la manera en que enfrentamos el sufrimiento y el dolor. Por eso pensaría uno que Jesucristo no suprimió el sufrimiento cuando nos redimió, porque de alguna manera nos ayuda a aterrizar. Si estamos muy afuera de nosotros mismos, sin vivir realmente nuestra vida, el sufrimiento nos aterriza. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Ahí sí me toca ponerme en órbita para poder enfrentar muchas situaciones, porque bueno, también hay gente que se deja llevar del sufrimiento, no lo maneja y también termina mal. A través pues del sufrimiento podemos crecer en esa visión honda de las situaciones y de las personas. Adquirimos madurez y con ella fortaleza, serenidad, compasión, comprensión, misericordia. Realmente con la aceptación del dolor se adquiere hondura. La interioridad pues es una virtud, pero hay que cultivarla con esfuerzo, sacar tiempos, hacer oración, que las situaciones y cosas y hechos de nuestra vida no pasen como si no fuera nada, no ser indiferentes ante las cosas, meditarlas, pensarlas. Definitivamente tenemos que despertarnos, no podemos ser indiferentes a las realidades, tenemos que rumiarlas como la vaquita por la noche está rumiando. Pues nosotros tenemos que sacar esos momentos también para rumiar sobre nuestra propia vida, porque nosotros tenemos que vivir nuestra vida y utilizar nuestra libertad, nosotros autodeterminar para dónde vamos, que esa es una capacidad del hombre, no las circunstancias, ni la vanidad, ni la pereza, porque a veces también puede ser pereza a pensar en las situaciones, en las cosas. Bueno, una cosa importante para crecer en interioridad es conócete a ti mismo, definitivamente. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los que tenemos la fe cristiana sabemos que somos hijos de Dios, y como sabemos que somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios, y que sabemos que somos hijos de Dios, tenemos una relación con Dios Hijo, con Jesús, que tiene una presencia misteriosa en nosotros, y que tenemos capacidad de interactuar con el Padre en el Espíritu Santo. O sea que para un hijo de Dios buscar la soledad como la buscaba Jesús, pues es natural para poder dedicarse a hablar y a contemplar Dios, que es tan infinito en bondad y misericordia, que es lo que quiere para nosotros. No pasar por encima de los acontecimientos, preguntarse por el sentido, no conformarse con respuestas a medias, interrogarnos sobre los fines y los motivos. Ahí hay forma de que evaluemos cada uno, tú y yo, cómo estamos en esto. La libertad no se sostiene sin la intimidad de la persona y sin el conocimiento. Es impresionante. La libertad, elegir el bien siempre, porque tenemos muchas posibilidades. Elegir el mal ya no es libertad. Pero si yo no conozco el bien, no me conozco a mí, no medito, no reflexiono, pues va a ser muy difícil que yo proceda a actuar de acuerdo a un hijo de Dios. Si elige el bien, lo que se conoce, elige bien lo que se conoce bien. Eso definitivamente es algo pues muy importante. Y la intimidad no es un ámbito cerrado, simplemente es una capacidad de la persona para abrirse a los demás. La intimidad es para eso. En la intimidad descubro quién soy. Mucha gente no sabe que es hijo de Dios y por eso actúa con otras consideraciones. Que si yo soy hijo de Dios, destinado a tener una felicidad eterna en Dios, que es lo más grande que le puede pasar a una persona, pues ya pensaría y actuaría de una manera muy diferente. La vida superficial pues de muchas personas tiene su raíz en esta ignorancia sobre las ideas más elementales de una persona. Y definitivamente la interioridad se amplía con la adquisición de conocimientos.
No se trata pues de ser un eterno estudiante, sino de poseer la actitud permanente de aprender todos los días. Bueno, también aprendamos a admirarnos de la realidad, aprender a mirar la realidad, la naturaleza, las cosas positivas, las cosas negativas que suceden. Luego, reflexionar sobre eso, sacar momentos para hablar con Dios sobre eso. Nunca tomes una decisión sin antes contemplarla en la presencia de Dios. La admiración, el saber contemplar, pues es algo que tenemos que cultivar. ¿Y cómo se cultiva? Pues leyendo vidas de personajes interesantes, vidas de santos. También ejerciendo esa capacidad reflexiva, teniendo un plan personal de vida. Eso es algo importante, y saber con nuestra capacidad, con nuestra libertad, ir descubriendo ese plan que es la voluntad de Dios de fondo, ir en esa dirección. La vida más allá de lo inmediato tiene una profundidad extraordinaria que no es evidente. Por eso tenemos que aprender a mirar, a observar, a contemplar. La observación, la atención, el pensamiento, la reflexión son armas de la inteligencia que permiten el acceso a una realidad escondida. Siempre ver más allá de lo aparentemente visible. Siempre hay algo. Y por eso tenemos esas capacidades. Bueno, no olvides que Dios está en tu corazón y que ese es el descubrimiento más profundo que también podemos hacer, porque Jesús nos da acceso a la divinidad. Bueno, has descubierto eso, lees la Escritura, hablas con Dios Padre, hablas con Dios Hijo, hablas con Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo enfrentas los éxitos? ¿Cómo enfrentas los fracasos? Tu vida tiene una orientación definida, un plan. Tú tienes claro hacia dónde aspiras a llegar cuando pasen tus mejores años, cuando mueras, tienes claro para dónde quieres ir. Bueno, todo esto hace parte de la virtud de la interioridad. Tu misión en este mundo la tienes clara. Uno no vino aquí a estar, no tenemos una misión. Todo esto hace parte de tener una buena interioridad para vivir la libertad y seguir a Jesucristo. No olvides mirar a Jesucristo. Te animo a que leas el Evangelio. Te animo a que saques momentos de oración. Pases la noche alguna vez en oración, en vela. Cuando tengas que tomar una decisión, tómala con Dios. No seas indiferente ante el sufrimiento de otros, ni ante tu propio sufrimiento, ni ante las alegrías de los demás. ¿Cómo aprecian las otras personas? Bueno, te dejo estas simples reflexiones para que vayas creciendo en estas virtudes y sobre todo descubriendo a Jesucristo, ese modelo de perfectísimo hombre que nos enseña a aprender a guiar a nuestra propia vida, a ayudarles a los demás para alcanzar la felicidad eterna. Nos vemos en la próxima sesión y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte, compartir y deja tus comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.